Amén. Bueno, qué bendición poder escuchar la palabra de Dios y saber que la palabra de Dios no está en cuarentena. Gracias a Dios por eso. Vamos a abrir todas nuestras Biblias en el libro de Crónicas, capítulo 7, y vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 14. Todos bien conectaditos. Si ya tienes el tintico ahí, entonces no te muevas y vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Versículo 11. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, vamos a leer todos lo que sigue. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Gloria a Dios. Bueno, todo este capítulo 7 del libro de Segunda de Crónicas es un capítulo tremendo porque nos habla de cómo Salomón está dedicando o consagrando el templo que Dios le dio, el privilegio de construir para Dios. Y se hizo una tremenda recolección de oro, de plata, de bronces, de piedras preciosas, de mármol, bueno, los mejores materiales para la construcción de esta casa. Pero lo más importante es que detrás de todo esto estaba el rey David y estaba su hijo Salomón, con un corazón completamente quebrantado y agradecido y enamorado del Señor. Entonces dice la Biblia, quiero que leamos por favor en el versículo número 1 del capítulo 7 de Segunda de Crónicas. Vamos a leer ese versículo 1. Dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Entonces aquí encontramos que Dios respondió de una manera espectacular. No es que alguien fue y le encendió fuego al holocausto, sino que del cielo mismo descendió fuego y consumió el holocausto. Y literalmente Dios estaba feliz por esa casa nueva que se le había hecho, el primer templo que se le hizo a Dios en toda la historia. Así que Dios estaba muy contento. Y Dios lo que estaba diciendo era, y ya lo vamos a ver también, lo que Dios dijo fue: sí, acepto que ese templo sea mi habitación, y yo responderé y yo estaré con ustedes. Acepto esa casa para mí, para que sea lugar de sacrificio. Así que fue algo completamente maravilloso. Y yo quiero saber de dónde viene tanta bendición sobre la vida de Salomón. ¿Por qué Salomón? Entre muchas razones, vamos a ver hoy una o dos razones de por qué Salomón fue tan bendecido por Dios y por qué tuvo este gran privilegio de edificar casa para Dios. Y lo primero que yo encuentro, para los que quieran anotar, es priorizar. ¿Cómo, iglesia? Priorizar. Muy bien, vamos a leer el versículo 11. Dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer, ¿dónde? En la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y yo encuentro aquí, iglesia, que absolutamente nada de lo que está escrito en la palabra de Dios es casual, sino que Dios nos está mostrando que para Salomón el número 1 era la casa de Jehová y el número 2 su casa. Entonces encontramos que todo lo que él se propuso hacer en la casa de Jehová, Dios lo prosperó, y que él terminó
también y fue prosperada su propia casa. Así que primero es la casa de Jehová y luego su propia casa. Primero es la prosperidad de la casa de Dios y luego la prosperidad de nuestra casa. Pero tenemos que entender, iglesia, que la casa de Dios no son ladrillos, porque cada uno está refugiado en su casa, en su propia casa, y ahí es la casa de Dios. También nosotros, cada uno de nosotros, es la casa del Espíritu Santo. Así que es mucho, mucho más que ladrillos. No estamos hablando solamente de este lugar precioso que hemos consagrado para el Señor, sino de la vida de cada uno de nosotros. Así que es la parte también, la parte espiritual. Es mi tiempo con Dios, es mi servicio a Dios, es mi ministerio. Todo eso es edificar, construir la casa de Dios. Y por supuesto, iglesia, que nuestras familias son muy, muy importantes. Mi casa es muy importante, mi matrimonio es muy importante, la crianza de mis hijos es muy importante, el trabajo es muy importante, las finanzas son muy importantes, pero Dios es más importante. Tiene que estar Dios sobre todas las cosas, incluida nuestra familia, nuestra casa. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Yo a veces me pregunto por qué hay tantas personas que no han podido edificar su casa. Que a pesar de que corren para su casa, a pesar de que están ahí, pero no han podido levantar su casa. Su matrimonio está dividido, sus hijos tal vez algunos perdidos. ¿Y por qué? Y yo creo, iglesia, que es porque no han priorizado conforme al orden de la palabra de Dios, al orden de Dios. Dice la Biblia que cada uno corre para su propia casa. Y esta casa, la casa de Dios, está desierta, está abandonada. Hubo un hombre, un sacerdote de Dios que es Elí. Y Elí tuvo muchos problemas en esta área por no tener claras las prioridades. Y él puso primero a sus hijos que en la casa de Dios. ¿Y saben qué sucede cuando invertimos el orden, iglesia? Lo que le pasó a Elí. Elí terminó perdiendo a sus hijos, perdiendo el ministerio y perdiendo su propia vida. Y yo te quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿En qué lugar está la casa de Dios en tu corazón? ¿Qué lugar ocupa? Porque a veces hacemos planes y planes y planes, proyectos. ¿Y en dónde está? En todas esas cosas que has escrito tú, ¿en dónde está la casa de Dios? Y yo quiero que aprendamos de Salomón hoy. Porque dice la Biblia que él fue el hombre más sabio sobre la tierra. ¿Y qué hizo Salomón? Primero terminó la casa de Jehová y terminó también la suya. Prosperó Dios la casa de Jehová y prosperó Dios también su propia casa. Así que, iglesia, cuando nosotros nos dedicamos a construir, a edificar la casa de Dios, Dios se encarga de edificar nuestra propia casa. Dios se encarga de edificar nuestros matrimonios. Dios se encarga de edificar nuestros hijos. Dios se encarga de edificar nuestras finanzas, iglesia, de edificar nuestra ciudad. Mira, mi familia es el regalo más precioso que Dios me ha dado. Creo que lo más bonito, lo mejor, el tesoro más hermoso que Dios me ha dado es mi familia. Pero quiero decirte algo, Dios está por encima de mi familia. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice la palabra de Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, sobre todas las cosas y sobre todas las personas. Y eso incluye, iglesia, a tus hijos, a tu esposo, a tus padres, a tus hermanos, a tus tíos, a tus primos, a toda tu casa la incluye. Amar a Dios sobre todas las cosas. Dios es primero. Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, podemos estar seguros de que Dios traerá toda la añadidura que nosotros necesitamos y prosperará nuestra casa. Este es un tiempo especial y lo hemos escuchado y nosotros mismos, claro que lo hemos compartido. Dios nos mandó a cada uno a nuestra casa. Pero yo quiero hacerte esta recomendación.
este tiempo que estés en casa, no inviertas las prioridades. Primero Dios, primero tu devocional, primero tu tiempo con Dios. Yo creo que este es un tiempo delicioso de familia. Aprovechemos todo lo que estamos viviendo, iglesia. Pero no te olvides que es primero Dios. No lo dejes de lado, no lo dejes para el final del día. Dirigirle una palabra a Dios. No, búscalo primero en tu vida y después la familia. Por eso este también es un tiempo de ayuno. No solamente es un tiempo para andar comiendo todo el día metido en una cama. No, este también es un tiempo de ayuno, de clamor, de buscar la presencia de Dios. Le doy gracias a Dios que estamos en una cadena de oración, de intercesión 24 horas al día. Y gloria a Dios por lo que el Señor está haciendo. Vamos al versículo número 13, por favor. No, sí, vamos al 13. Si yo cerrare los cielos, ¿quién está hablando ahí? Dios. Dios nos está hablando. ¿Y qué es lo que Dios puede hacer? Cerrar los cielos. Dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. ¿Qué más dice? Y si mandare, ¿quién? Dios, a la langosta que consuma la tierra. Esto es tremendo, iglesia, y quiero que lo leamos juntos. O si enviare, ¿qué cosa? Pestilencia a mi pueblo. ¡Wow! ¿Quién hace eso, iglesia? Mira, mucha gente a nosotros nos ha preguntado, ¿quién está haciendo esto? ¿Dios o el diablo? Yo te quiero decir algo. Dios es soberano y Él puede usar aún a Faraón, a Nabucodonosor. Puede usar al que quiera. Puede usar a un microbio, a una bacteria, a un virus. Puede darle la orden de hacer lo que Él quiera. O puede usarlo si lo usó el enemigo, si lo envió el enemigo. Así que finalmente Dios es soberano. Lo que sabemos es que tenemos protección divina. Amén. Pero en este caso, ¿qué está diciendo Dios? Si yo hago esto, pero yo quiero saber por qué razón Dios haría algo como cerrar los cielos. ¿Por qué razón Dios enviaría langosta para que se coma todo el producto, toda la semilla, todo el fruto para traer pobreza? ¿Y por qué Dios enviaría a una peste a su pueblo? Y eso lo podemos encontrar en el versículo 14. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y yo creo, iglesia, que este versículo 14, que tanto hemos enviado en los chats y hemos hablado de ese versículo, vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que abra esa palabra para cada uno de nosotros y nos confronte, y esa palabra sea como espada de dos filos que penetre profundamente hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierna nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Dios está evidenciando, iglesia, que hay pecado. ¿En dónde? En su pueblo. Porque Él está diciendo, ¿cómo así que si se convirtieren? ¿Cómo así que si su pueblo, acaso el pueblo de Dios no somos acaso los convertidos? Los que íbamos para un lado, los que íbamos para un camino y giramos y nos convertimos al camino de Dios. Entonces, ¿por qué Dios dice si se convirtieren? Como si fuera poco, dice, si se convirtieren de sus, ¿qué? Malos caminos. Pero le está hablando a su pueblo. Dice, y si oraren. ¿What? ¿Acaso el pueblo de Dios no es el pueblo que ora, que clama, que busca la presencia de Dios? Si la iglesia no ora, yo les pregunto, iglesia, entonces ¿quién ora? ¿El impío? ¿El que no conoce a Dios? ¿El que adora a dioses paganos? Así que Dios está abriendo, iglesia,
el corazón de la iglesia y está mostrando que en su pueblo hay pecado. Pero lo más hermoso es como Él termina esa palabra diciendo: si ustedes hacen eso y me buscan de corazón y se convierten de sus malos caminos, dice Dios, yo los perdonaré. Wow. O sea, lo que Él está diciendo es: vengan, que yo quiero perdonarlos. Yo derramé mi sangre en la cruz del Calvario por cada uno de ustedes. Quiero perdonarlos. Pero están en pecado. Mi pueblo está en pecado. Mi pueblo tiene que convertirse. Mi pueblo tiene que orar. Mi pueblo no ora. A mi pueblo le gusta la televisión. A mi pueblo le gustan las redes sociales. A mi pueblo le gusta compartir con todo el mundo. Pero mi pueblo no está haciendo lo que tiene que hacer. Qué tremendo. Y lo único, iglesia, lo único que puede romper los cielos, lo único que puede regresar la bendición a tu vida, lo único que puede hacer que la tierra produzca, lo único que puede hacer que la lluvia regrese y que la peste se vaya, lo dice el Señor como empieza el versículo 14. Y vamos a leerlo. Dice: si se humillare. Así que cada uno le va a decir al que tiene a su lado: la humillación es el camino de salida. Díselo. Pero la humillación ¿de quién? Cada uno también le va a decir a su vecino: la humillación de su iglesia, tu humillación. Díselo con amor, pero díselo. Mi humillación y tu humillación. El Señor dice: si se humillare mi pueblo. O sea, Dios está diciendo, está poniendo una condición. Este es un sí condicional. Si mi pueblo se humilla, yo inmediatamente mando la lluvia, quito la peste y traigo la abundancia. Es lo que Dios está diciendo. Es un sí condicional, pero es un sí que no es al mundo. No estamos diciendo: ay, sí, el presidente Iván Duque se humilla. Ay, que la alcaldesa se humille. Ay, que se humillen todos los que están en el Congreso, que todo lo que hacen. No, iglesia. Lo que Dios nos está diciendo, nos lo está diciendo de frente a cada uno de nosotros como nuestro Padre. A quienes quiero ver humillados es a mi iglesia, a mi pueblo, a los que me alaban, a los que me adoran, a los que me invocan, a los que predican mi palabra. A quien quiero ver humillado es al pastor, es al líder de barca, es al coordinador de encuentro. A quien quiero ver humillado es a los líderes de ministerio. Esos, a mis hijos, es a los que yo quiero ver humillados. ¿Sabes qué? Muy rico que los presidentes de la tierra se pongan de rodillas delante de Dios. Pero mucha gente se pone de rodillas en tiempo de elecciones, por ejemplo, porque harían cualquier cosa de pronto por los votos. Pero lo que Dios quiere no es que la gente afuera se ponga de rodillas. Claro que los queremos ganar para Cristo. Dios quiere que ellos sean parte de su pueblo. Pero lo que Dios está diciendo es: mi pueblo lo quiero ver de rodillas, lo quiero ver humillado, lo quiero ver verdaderamente humilde. ¿Sabes qué nos dice Dios, iglesia? ¿Quieren ver mi gloria? ¿Quieren alcanzar esta ciudad? ¿Quieres alcanzar tu ciudad? ¿Quieres alcanzar tu nación? ¿Quieres alcanzar las naciones de la tierra? Si quieres alcanzar todo eso, ¿quieres alcanzar la bendición de Dios? Pues Dios te dice: entonces humíllate. Entonces humíllate. Entonces sé de corazón humilde. Sabes que yo entiendo muchas cosas con esta palabra, iglesia, que Dios me ha hablado a mi corazón. O sea que si no se han abierto muchas puertas, es porque no ha habido humildad en el pueblo de Dios. ¿Sabes qué dice Dios? Yo moveré mi mano cuando yo vea que los que me adoran, que los que me sirven, que los que me invocan, que los que predican mi palabra, que los líderes, que cada uno de mis hijos que ocupa una banca en este lugar es humilde, se humilla, ahí yo moveré mi mano.
Y por eso el Señor no lo ha hecho. ¿Sabes qué Dios que está prometiendo? Si ustedes se humillan, yo voy a obrar. Si ustedes se humillan, yo voy a obrar. La Biblia dice que Dios hizo todo lo que quiso. Así que Dios lo puede hacer. ¿Cuánto se demora Dios en bendecirnos, en sanarnos, en prosperarnos? ¿Cuánto se demora Dios en quitar esta plaga de la tierra? Lo que nosotros nos duremos arrodillados, humillándonos delante de la presencia de Dios. Y yo creo que Dios está hablando clarito a su iglesia, a su pueblo. ¿Cuántos le dijeron al Señor esta mañana? Háblame, Señor. Pues escúchalo, porque Dios te está hablando, Dios me está hablando. El problema de los cielos cerrados, el problema de la langosta, el problema de que no haya fruto en la tierra, el problema de que haya pestes en la tierra. Uno de los orígenes es porque el pueblo de Dios no se ha humillado, no es humilde de corazón. Tenemos un grave problema, iglesia, y el problema se llama el orgullo. El orgullo, porque nos olvidamos de quiénes somos. ¿Y sabes quiénes somos? Así como el dicho colombiano, ¿y usted sabe quién soy yo? Pues te voy a decir quién eres tú y quién soy yo, para que no se nos olvide. Somos neblina, que aparece por un rato y luego desaparece. Somos como flor del campo, que un día estamos y al otro día ya no estamos más. Así, iglesia, que no se nos olvide. Mira, el orgullo no ha ayudado a nadie jamás. La prepotencia no ha ayudado a nadie. En cambio, el camino de la humildad nos acerca a Dios y nos acerca a su bendición. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 18. Proverbios 16, 18. Yo también lo voy a buscar por acá. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Qué fuerte, iglesia. Aún a nivel espiritual, iglesia. Mucha gente cree que es el único gran iluminado, que Dios solo me habla a mí, que Dios solo me usa a mí, que yo tengo la revelación última y que solo yo he quedado. Y quiero decirles que hubo un hombre, el gran Elías, el profeta más grande de la antigüedad, y él también creyó que él era el único. Y él le dijo: es que solo yo he quedado y no hay nadie a quien tú le hables, a quien tú le reveles. Y luego Dios se le apareció y le dijo: estás muy equivocado, hay 7,000 más como tú. Porque a veces nos creemos como la última Coca-Cola del desierto, y no es así, iglesia, no es así. Dios quiere que dejemos la arrogancia y que volvamos a la sencillez. Vamos al libro de Mateo, capítulo 11, y vamos al versículo 29. Mateo 11, versículo 29. Vamos a leer esta preciosa palabra de Dios. Ay, me equivoqué. Ay, no, perdón. Sí. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Vamos a leer juntos lo que sigue. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dios mío, el Señor nos está diciendo aprended. ¿Sabes por qué nos está diciendo aprender? Sí, lo que ustedes dijeron. Porque no lo sabemos. Porque no creo que haya alguna persona que ya nazca humilde. Yo creo que es de las cosas, de las áreas con que más nosotros luchamos en nuestra vida.
es el tema del orgullo, de la altivez, de la prepotencia. Y el Señor dice, aprende de mí. Aprender es un verbo, requiere acciones, pero requiere diligencia, requiere que nos equivoquemos hoy, que prosigamos mañana, que lo volvamos a intentar. Pero el Señor dice, apréndelo, aprende. ¿Y aprende de quién? De Jesús, el más humilde, el más grande y el más humilde sobre la tierra. Dice, ¿aprende qué? No dice, ven y aprende a caminar sobre el agua. Ven y aprende a sanar a los enfermos. No, mira que no. ¿Sabes qué dice el Señor? Aprende de mí humildad y mansedumbre. Wow. Sí que tenemos que aprender eso, iglesia. ¿Sabes que el líder humilde, ese es el que marca la diferencia? El sencillo de corazón es el que carga verdaderamente la gloria de Dios. Vamos al libro de Isaías, capítulo 57, versículo 15. Isaías 57, versículo 15. Y vamos a leer juntos, esta palabra es preciosa. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Vamos a ver qué fue lo que dijo. Y vamos, si lo tienes ahí, léelo conmigo, por favor. Yo habito en la altura y la santidad. Ese es un lugar. Y vamos a ver el otro lugar. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Wow, re wow. ¿Quieres ser la habitación de Dios? Él habita en la santidad, pero Él habita con los humildes, con el quebrantado de corazón, con el que se humilla. Sabes que hay muchos casos, les voy a relatar solamente algunos casos que conocemos en la Biblia que tuvieron un pecado en común, que fue el orgullo. Luzbel, por ejemplo. Luzbel, dice la Biblia, que fue creado en hermosura, que los tamboriles y todos los instrumentos fueron hechos por Dios para el día de la creación de él. Entonces, como Dios lo hizo y Dios lo amó y Dios lo bendijo, y como Dios lo hizo hermoso, entonces él pensó que él era más grande que Dios. Y dice la Biblia, se enalteció tu corazón. Y dice la Biblia que él lo dijo: subiré al trono de Dios, me sentaré en el trono de Dios, seré semejante al Altísimo. No dijo al Santísimo, sino al Altísimo, al de esa posición que gobierna todo. Otro caso fue el del Titanic. Tremendo transatlántico, tremendo barco de lujo, tremendo crucero. Pero ¿qué dijo el dueño del crucero, del Titanic? Ni Dios contra mí. En su viaje inaugural, un iceberg lo mandó al fondo del mar. Nabucodonosor, ¿qué hizo Nabucodonosor? Se hizo una estatua para él, que todo el mundo lo adorara, que viera su hermosura, su poder, su gloria, el rey Nabucodonosor. Y dice la Biblia que por enaltecerse su corazón y hacerse Dios a él mismo, Dios lo puso como una bestia del campo durante 7 años a comer la hierba del campo. Y después de tener un palacio y la ropa más lujosa que existía en su tiempo, entonces ahora le tocaba bañarse cuando Dios decidía darle la lluvia, hasta que reconociera quién es Dios. Otro fue el rey Saúl, que se enalteció a él mismo y se hizo un monumento de él mismo. Otro fue Amán Agageo. ¿Saben qué significa Amán Agageo? Agrandado. ¿Y saben cómo terminaron todos ellos?
en el fracaso y en la muerte. Dios está interesado, iglesia, en bendecir a quien se humilla. Yo creo que no hay problemas imposibles, solamente que hay corazones no humillados, no humildes delante de Dios. Y vamos a terminar, iglesia, en el libro de Filipenses. Vamos a abrir nuestra Biblia, el libro de Filipenses, y vamos al capítulo 2 y vamos a leer desde el 2 hasta el 8. ¿Ya lo tenemos, iglesia? Dice, versículo 3: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Quiero decirles qué es la contienda, porque el Señor dice: no hagas algo que lleve a la contienda. La contienda es rivalidad, es algo que yo hago para ofender, es algo que yo hago para pelear, o es algo que yo hago por egoísmo. Dice: nada hagáis por contienda, y luego dice: o por vanagloria. ¿Y qué es la vanagloria? Es hacer algo que me haga a mí sentir superior. Es el ego. Mira, el gran enemigo de nuestras almas, de nuestras vidas, es el ego, iglesia. Y el Señor dice: nada hagas por vanagloria. Dice: antes bien, ¿con qué? Con humildad. ¿Qué es la humildad? Bueno, para los que están anotando, anoten esto, porque hay varias cositas que les voy a dictar. Es inclinarse, es bajar la cabeza, es tener una señal, una actitud de sumisión y de acatamiento. El término humildad significa pegado a la tierra, significa insignificante. También significa dependencia, o sea, no autosuficiencia. Wow. Dice: antes bien con humildad, todos, iglesia, estimando cada uno a los demás como a quién, como a superiores a él mismo. Iglesia, si cada persona que yo tengo a mi lado, con los que estás ahí en tu casita, si ves a tu esposo y lo ves como a tu superior, ¿cómo lo tratas? Si ves a tus hijos y los ves como a superiores, ¿cómo los tratas? Si ves a tus discípulos o ves a tus pastores o ves a tus consiervos como a superiores, ¿cómo los tratas? ¿Sabes que el trato muestra tú cómo ves a la gente? Porque tú no maltratas a uno que tú consideras superior, sino solamente al que tú ves hacia abajo. A ese crees que tienes el derecho de maltratar. Versículo 4: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. 5, vamos a leer hasta el versículo 8, este ejemplo precioso de nuestro amado Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Iglesia, el Padre no humilló al Hijo, el Hijo solo se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabes cuál es la definición de orgullo? Un sentimiento exagerado de la importancia y del amor propios. Es lo importante que yo soy, es todo lo que yo me merezco, lo que yo creo que todo el mundo debería hacer conmigo y hacia mí. No, iglesia, que haya en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús.